Siempre me ha interesado profundamente el concepto de cambio y transformación personal significativa, conocido en griego como metanoia. Recuerdo que cualquier película que tratase sobre transformación personal capturaba mi atención, de hecho hasta el día de hoy, independientemente de su calidad cinematográfica. El crítico de cine Alfonso Paso, ampliamente conocido en España en una época en la que solo existía un canal de televisión, la Uno, afirmaba que todas las películas contenían algún valor intrínseco, a excepción de la sustancia, en la cual aún no logro identificar aspectos positivos. Sus palabras me inspiraron a encontrar elementos valiosos en cada película que veo. En términos de transformaciones, tres películas me parecieron notables en su momento. La primera es la novena configuración. Esta historia se sitúa en un castillo remoto convertido en hospital psiquiátrico para veteranos de la guerra de Vietnam. El protagonista es el coronel Vincent Kane, interpretado por un fantástico Stacy Keach, un excombatiente asignado como director del centro por error, quien utiliza métodos poco convencionales para ayudar a los pacientes. Desde luego, no es psiquiatra. Uno de los personajes principales es el capitán Billy Cutshaw, interpretado por Scott Wilson, un astronauta internado tras sufrir un colapso mental. La película aborda temas profundos relacionados con la fe, el trauma de guerra y la redención. En una escena clave, algunos personajes visitan un bar donde enfrentan acoso y violencia por parte de pandilleros. Inicialmente, el coronel Kane muestra debilidad o indecisión. Sin embargo, más adelante utiliza sus habilidades de combate para enfrentarse eficazmente a los agresores. Este cambio demuestra que aunque el coronel Kane llegó a asumir completamente su rol como director del Centro de Rehabilitación Mental, una situación traumática fue necesaria para recordarle su verdadera identidad, evidenciando así una transformación profunda en su carácter. Otra extraordinaria película de transformaciones es American Me, protagonizada por Edward James Olmos y que cuenta la historia de un peligroso convicto liberado en libertad condicional que se enamora de una mujer. Su relación con esta mujer lo cambia profundamente. Sin embargo, al violar su libertad condicional, es revuelto a la cárcel. Allí, dado su cambio interior, ya no puede ser el mismo criminal sanguinario y es asesinado por otros presos. Sabe que morirá, pero prefiere eso a seguir siendo despreciable. O la fenomenal película Carlitos Way, El camino de la redención y la tragedia. En Carlitos Way, dirigida por Brian De Palma, Al Pacino interpreta a Carlito Brigante, un ex narcotraficante puertorriqueño que tras salir de prisión intenta dejar atrás su vida criminal y empezar de nuevo. Carlitos sueña con mudarse a las Bahamas y abrir un negocio legítimo, alejándose de las calles peligrosas y de la violencia que una vez definieron su vida. A pesar de sus sinceros esfuerzos por reformarse y vivir una vida recta, Carlito es arrastrado nuevamente al mundo del crimen debido a sus viejas conexiones y lealtades. Se enfrenta a traiciones y conflictos internos mientras trata de proteger a sus seres queridos, especialmente a su novia Gail, interpretada por Penélope Ann Miller en ese momento. El cambio que Carlito desea es profundo. Anhela la paz y la honestidad, pero su pasado lo persigue implacablemente. La película culmina en una trágica secuencia en la que Carlito, a punto de alcanzar su libertad soñada, es emboscado y asesinado por Benny Blanco, un joven criminal al que había subestimado. La transformación de Carlito y su búsqueda de redención muestran la difícil realidad de escapar de un pasado violento. Su trágico final subraya la idea de que a veces los fantasmas del pasado son insuperables y los esfuerzos por cambiar pueden llevar a consecuencias inevitables y fatales. Ciertamente, la experiencia nos habla de lo difícil que es realizar una transformación personal, pero de que existen, existen. Algunas son tardías, como la de Carlito, y ya no da tiempo a hacer más, pero existen. Hay historias fascinantes de cómo individuos normales como tú y yo han realizado transformaciones profundas en sus vidas, sorprendiendo a propios y extraños, pero reales al fin. Y las transformaciones radicales personales más llamativas para mí son aquellas que pertenecen a alguien que pasó de ateo a creyente, por ejemplo. Y aunque también existen historias opuestas, personas que cambiaron su fe por un plato de lentejas y se volvieron ateos, todas tienen aspectos en común.
A continuación, te comparto varias historias fascinantes de conversos hacia un lado y hacia el opuesto y un análisis de lo que todos ellos tienen en común. Y al final, la historia más fascinante de todas, una que mezcla espiritualidad, escepticismo, metafísica, sucesos paranormales y un resultado que cambió para bien la vida de muchas personas. Aquí tienes una lista de 10 conversos al cristianismo con historias breves de su transformación, incluyendo, por cierto, a San Agustín y a Mortimer J. Adler. Me enfoqué en personas de relevancia social, cultural o histórica de los últimos 100 años, además de los ya mencionados San Agustín y Mortimer. Empecemos por San Agustín de Hipona, del 354 al 430 después de Cristo. Del hedonismo al cristianismo podemos titular su historia. San Agustín fue un filósofo y retórico que vivió una vida de placeres mundanos antes de su conversión. Su madre, Santa Mónica, oró incansablemente por él. A pesar de su vida libertina de goces mundanos y de su éxito intelectual, Agustín sentía un vacío interior. Su conversión ocurrió al escuchar un pasaje de la Biblia, Romanos 13, 14, que lo llevó a abandonar su vida anterior y entregarse completamente a Dios. Su obra, Confesiones, es un testimonio de su transformación. Hablemos de Mortimer J. Adler, 1902 al 2001, del escepticismo al cristianismo. Mortimer fue un filósofo y educador, agnóstico durante gran parte de su vida, aunque simpatizaba con la ética cristiana. Fue conocido por su trabajo en la Gran Conversación y los grandes libros del Occidente. Se interesó en el tomismo y en la filosofía cristiana. A los 82 años, después de años de estudio, se bautizó en la Iglesia Episcopal y más tarde, en el 99, se convirtió al catolicismo. Su obra cumbre es Cómo pensar en Dios, donde intenta, con éxito por cierto, encontrar un argumento lógico que demuestra la existencia de Dios, realizando un camino lógico inverso a otros teólogos que lo habían intentado previamente, como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. C.S. Lewis, 1898-1963, de ateo a apologista cristiano. El famoso autor de las Crónicas de Narnia era ateo hasta que la lectura de Chesterton y largas conversaciones con Tolkien lo llevaron a aceptar la existencia de Dios en 1929. En 1931 abrazó el cristianismo completamente y se convirtió en uno de los apologistas cristianos más influyentes del siglo XX, con obras como Mero Cristianismo. Te recomiendo, hablando de películas, que veas La última sesión de Freud, que muestra una conversación espeluznante entre Luis y Freud acerca de la existencia de Dios. Edith Stein, por ejemplo, 1891-1942, de atea a santa. De origen judío y filósofa destacada, Edith abandonó su fe en la adolescencia y se convirtió en atea. Tras leer la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, experimentó una profunda conversión y fue bautizada en 1922. Se unió a las Carmelitas Descalzas y murió en Auschwitz como mártir cristiana. Fue canonizada en 1998. Malcolm Muggeridge, 1903-1990. Muggeridge fue un periodista y escritor británico de mentalidad escéptica y agnóstica. En los años 60, al conocer a la Madre Teresa de Calcuta, quedó profundamente impactado por su obra y espiritualidad. Esto lo llevó a su conversión al cristianismo y a convertirse en un crítico del secularismo moderno. Cualquiera que hubiera conocido a la Madre Teresa de Calcuta hubiera experimentado lo mismo. André Froissart, 1915-1995. Hijo del fundador del Partido Comunista Francés, Froissart era un ateo radical. Un día entró casualmente a una iglesia para esperar a un amigo y allí experimentó una visión mística que transformó su vida. Se convirtió al catolicismo en 1935 y pasó el resto de su vida escribiendo sobre la fe. Alistair McGrath. Este biofísico y teólogo británico fue ateo en su juventud, influenciado por el racionalismo científico. Sin embargo, al profundizar en la filosofía y la teología, llegó a la conclusión de que el cristianismo tenía más sentido que el ateísmo. Se convirtió en una de las voces más influyentes en la apologética cristiana, oponiéndose al ateísmo de Richard Dawkins, por ejemplo. Holly Ordway, otra persona que pasó del ateísmo literario a la fe. Era profesora de literatura y atea convencida.
Holly Ordway creía que el cristianismo era un mito sin valor intelectual. Sin embargo, al estudiar la literatura cristiana, a C.S. Lewis y a Tolkien, quedó impresionada por la profundidad de su cosmovisión. Poco a poco se convirtió al cristianismo y luego al catolicismo, escribiendo sobre su transformación. Jordan Peterson, nacido en 1962 y afortunadamente todavía vivo. Un proceso de conversión que está todavía en desarrollo. El psicólogo canadiense ha pasado de un agnosticismo pragmático a una profunda admiración por Jesús como figura central de la verdad. Peterson, conocido por sus polémicas opiniones sobre la cultura y la política modernas, ha hablado extensamente sobre su lucha interna con la fe. Inicialmente, él veía las historias bíblicas simplemente como mitos culturales, pero con el paso del tiempo comenzó a percibir en ellas una relevancia más profunda para la vida humana. En varias entrevistas y escritos, Peterson ha descrito cómo su estudio de la Biblia y la filosofía le llevó a ver a un Jesús no solo como un personaje histórico, sino como un modelo de comportamiento ético y moral. Este proceso de conversión ha sido gradual y está en desarrollo, con Peterson mostrando signos de una posible conversión completa al cristianismo. Su admiración por las enseñanzas de Jesús y su reconocimiento de la importancia de la espiritualidad en la vida humana son evidentes en sus discursos y libros. Aunque todavía no se considera plenamente cristiano, Peterson ha expresado que la figura de Cristo representa una verdad universal y ha enfatizado la necesidad de la religión para proporcionar un sentido de propósito y dirección en la vida. Esta transformación interna de Peterson ha inspirado a muchos de sus seguidores, quienes también han comenzado a explorar la fe con una nueva perspectiva. Y antes de la conversión era anti-woke completo. Y por último, Rosalind Picard, nacida en 1962. Picard, una destacada científica del MIT, era una atea que creía que la fe era irracional. Sin embargo, al leer y reflexionar sobre la Biblia y el orden en el universo, cambió de perspectiva. Se convirtió en cristiana y hoy defiende la compatibilidad entre la fe y la ciencia. Reflexión final que quiero compartir contigo. Estos conversos muestran que la transformación personal no tiene barreras intelectuales, sociales ni culturales. Cada uno encontró en el cristianismo una respuesta que cambió sus vidas, a veces después de años de resistencia o búsqueda. Sí, así como hay historias de conversión al cristianismo, también existen casos de personas famosas que pasaron de la fe al ateísmo o escepticismo. Aquí tienes algunas de las más notables. Primera, Charles Templeton, de 1915 al 2001. De evangelista a ateo. Templeton fue un predicador, evangelista y amigo cercano de Billy Graham en los años 40. Juntos lideraban cruzadas evangelísticas en todo el mundo. Sin embargo, tras estudiar teología en la Universidad de Princeton, empezó a dudar de la veracidad de la Biblia y la existencia de Dios. Finalmente, en los años 50, renunció al cristianismo y escribió Farewell to God, My Reasons for Rejecting the Christian Faith, donde explica cómo perdió la fe. El segundo es Dan Barker, de 1949, todavía no muerto, de pastor a ateo militante. Barker fue pastor evangélico y compositor de música cristiana durante casi 20 años. Con el tiempo comenzó a cuestionar la moralidad de Dios en la Biblia y la falta de evidencia de lo sobrenatural. En los años 80 dejó el ministerio y se convirtió en ateo. Hoy es uno de los líderes más prominentes del movimiento secular en Estados Unidos y ha escrito libros como Godless y Losing Faith in Faith. Julia Sweeney, nacida en 1959. Esta actriz y comediante, conocida por su trabajo en Saturday Night Live, creció en un hogar católico devoto. Con el tiempo, al estudiar ciencia y teología, comenzó a dudar de su fe. Su experiencia de dejar la religión quedó plasmada en su monólogo Letting Go of God, dejando ir a Dios, donde cuenta su viaje del catolicismo al ateísmo con humor y honestidad. Howard Stern, nacido en 1946. Stern era cristiano de nacimiento, pero con el tiempo se volvió ateo y materialista. Sin embargo, después de una experiencia cercana a la muerte, afirmó haber tenido visiones espirituales que lo hicieron regresar al cristianismo.
Su historia es un caso raro de doble conversión. Así que, como hay casos de conversión al cristianismo, también hay historias de personas que abandonaron su fe por razones intelectuales, morales o filosóficas. Sin embargo, el proceso de creencia e incredulidad no es lineal y hay quienes han pasado por varias etapas a lo largo de sus vidas, como por ejemplo San Agustín de Hipona, al que ya mencionamos como un converso en el pasado. Pero ya sea los convertidos hacia un lado o hacia el opuesto, veamos qué tienen en común. Te preguntarás que qué tienen en común todas estas transformaciones. Buena pregunta. Si analizamos las transformaciones personales, tanto en personas que han encontrado la fe como en aquellas que lo han abandonado, o en cualquier cambio radical de vida, hay factores comunes que suelen propiciar estos cambios profundos. Aquí te dejo 5 elementos clave que aparecen en la mayoría de estos procesos. El primero de todos elementos es una crisis existencial o un impacto emocional profundo. Por ejemplo, San Agustín, Charles Templeton, Bart Ehrman. Las crisis pueden ser internas, dudas, conflictos filosóficos, vacío emocional, o externas, pérdida de un ser querido, una experiencia traumática, enfermedad, la guerra, la cárcel, etc. Cuando alguien se enfrenta a una realidad que sacude sus creencias o identidad, el cambio se vuelve inevitable. 2. Influencia de personas clave o comunidades. Ejemplo, C.S. Lewis con Tolkien, por ejemplo, o Malcolm Muggeridge con la Madre Teresa, o Templeton con sus profesores escépticos. Las personas no cambian solas. Siempre hay alguien que siembra la semilla del cambio, ya sea un mentor, un amigo, un enemigo, una comunidad o yo mismo en este momento. Estos influenciadores pueden aportar argumentos, ejemplos de vida o simplemente el espacio seguro para cuestionar y explorar nuevas ideas. Los encuentros con personas clave pueden encender la chispa de la transformación. 3. Exposición a nuevas ideas o conocimientos profundos. Por ejemplo, Mortimer J. Adler, filosofía atomista, Ehrman, el estudio del Nuevo Testamento, André Froissart, la visión mística en una iglesia. Cuando una persona se enfrenta a conocimientos que desafían sus creencias previas, puede experimentar un cambio radical. Esto puede venir de la ciencia, la filosofía, la religión o experiencias místicas. A veces un simple libro o una frase pueden derribar una cosmovisión completa. El conocimiento no solo informa, sino que también transforma. 4. Un proceso de introspección y reflexión profunda. Ejemplo, Alistair McGrath, de ateo a apologista cristiano, John Loftus, de cristiano a ateo, Will Hunting, por ejemplo, en la película El indomable Will Hunting. Los cambios verdaderos no ocurren de la noche a la mañana. A menudo son el resultado de un largo proceso de reflexión donde la persona cuestiona su identidad, propósito y visión del mundo. Esta introspección puede ser forzada por una crisis o inducida por la meditación, la terapia o el autoanálisis. La transformación real requiere tiempo para cuestionar y reformular la propia identidad. Y 5. Experiencia vivencial que confirma el cambio. Ejemplo, Desmond II, que es la historia real llevada al cine con el título Hasta el último hombre, Edith Stein, conversación con su conversión tras leer a Santa Teresa, o Howard Stern, que es una experiencia cercana a la muerte. Muchas transformaciones personales no se consolidan solo en la teoría, sino en la experiencia vivida. Un cambio de creencias suele afirmarse cuando la persona vive una experiencia que refuerza su nueva visión del mundo, ya sea un acto de fe, una injusticia que prueba su nueva ideología o una experiencia mística. El cambio no es real hasta que se pone a prueba en la vida real. Casi todas las grandes transformaciones personales contienen estos 5 elementos. Una crisis que rompe el status quo, un mentor o comunidad que guía el proceso, la exposición a nuevas ideas o conocimientos que desafían lo anterior, un periodo de reflexión profunda o una experiencia vivida que confirma la nueva identidad. Al final, cada transformación es un viaje personal y único, pero sigue patrones similares. ¿Te suena familiar alguno de estos elementos en tu propia experiencia o en alguien que conozcas?
Ahora tal vez te preguntes cuál es la razón de cambio más poderosa. La número uno, y ciertamente existe una ganadora. Sí, la crisis que rompe el status quo suele ser el factor más significativo en una transformación personal. Es el catalizador que obliga a la persona a moverse de su zona de confort, cuestionar su identidad y buscar respuestas nuevas. Sin la crisis, muchas personas simplemente siguen su vida sin necesidad de cambiar. ¿Por qué la crisis es tan poderosa? Porque genera urgencia. La mayoría de los otros factores, influencias externas, nuevas ideas, introspección, experiencias vivenciales que confirman, pueden estar presentes en la vida de alguien durante años sin causar una transformación real. Pero cuando una crisis golpea, obliga a la persona a hacer algo con esa información o esas dudas. Ejemplo uno: crisis emocional o personal. San Agustín, por ejemplo, vivió años de placer y éxito intelectual, pero una profunda insatisfacción lo llevó a una crisis que culminó en su conversión. Ejemplo 2: crisis intelectual o de creencias. Bart Ehrman, estudió el cristianismo toda su vida, pero la incoherencia que encontró él en la Biblia lo llevó a perder la fe. Ejemplo 3: crisis existencial o cercana a la muerte. Howard Storm pasó de ateo a cristiano tras una experiencia cercana a la muerte que lo hizo reconsiderar todo lo que creía. Ejemplo 4: crisis moral o social. Oscar Schindler no tenía interés en los judíos al principio, pero cuando vio con sus propios ojos el horror del holocausto, su visión del mundo cambió por completo. ¿Es posible cambiar sin crisis? Sí, pero es mucho menos común. La mayoría de las personas necesitan un evento disruptivo que las saque del piloto automático. Sin crisis, el cambio suele ser más lento, gradual y muchas veces superficial. Conclusión a la que te quiero llevar. Si pensamos en la transformación como un proceso químico, la crisis es la chispa que enciende la reacción. Sin ella, los otros elementos pueden estar presentes, pero no necesariamente producirán un cambio. Dicho esto, ¿te ha pasado alguna transformación profunda en tu vida que haya sido detonada por una crisis? Y hay todavía una razón más poderosa por la que una crisis nos lleva a un cambio inevitable. Se trata de un fenómeno bien documentado en neurociencia y en psicología, llamado interrupción de patrones neuronales, que no son más que programas conductuales y de decisiones que hemos construido a lo largo de los años y que se encuentran respaldados por redes sinópticas de neuronas que se activan juntas al momento de que un estímulo externo o interno inicie el programa o red. La crisis interrumpe los patrones neurológicos establecidos, generando una especie de cortocircuito en el procesamiento de la realidad, lo que obliga al cerebro a buscar nuevas conexiones y reinterpretar la experiencia. Y te lo explico ahora con más detalle. Veamos cómo afecta una crisis al cerebro y al pensamiento. Cuando ocurre un evento inesperado y dramático, el cerebro entra en un estado de alta plasticidad neurológica. Veamos cómo funciona esto. Lo primero que ocurre es que hay una interrupción de patrones automáticos. El cerebro sigue hábitos, creencias y respuestas emocionales predecibles. Una crisis rompe estas rutinas y causa disonancia cognitiva. Esto no encaja con mis creencias o visiones del mundo. Lo segundo que ocurre es que hay un estado de estrés y confusión. La amígdala, el centro del miedo y emociones del cerebro, activa la respuesta de lucha, huida o parálisis. El córtex prefrontal, lógica y decisiones, intenta reinterpretar la situación y darle sentido. Después, lo tercero es la búsqueda de nuevas sinapsis y una reorganización mental. Aquí entra la neuroplasticidad. El cerebro establece nuevas conexiones para adaptarse a la nueva realidad. Durante este proceso, el individuo puede desarrollar nuevas creencias, valores o perspectivas. Y lo cuarto es la reestructuración cognitiva, es decir, el nuevo modelo mental. Una crisis profunda y prolongada puede alterar permanentemente nuestra forma de pensar, formando nuevas conexiones en el cerebro que consolidan una nueva identidad o perspectiva. Este proceso puede ser dirigido por la persona, que desarrollará a voluntad nuevos patrones de pensamiento y no permite que estos nuevos patrones de pensamiento se formen de manera involuntaria. Es una manera de salir del asiento trasero del autobús
y ponerte en el asiento del conductor y ser tú quien dirija hacia dónde va el autobús. Vamos, que una experiencia intensa, como un trauma o un choque con una verdad incómoda, puede hacer que una persona reevalúe sus creencias religiosas o ideológicas, llevando a un cambio profundo en su sistema de valores y en su manera de entender la realidad, buscando nuevas explicaciones y marcos mentales que se adapten mejor a su comprensión del mundo. La crisis no solo impacta emocionalmente, sino que rompe y reorganiza el cerebro mismo. Es como un terremoto en el sistema neuronal que sacude estructuras antiguas y permite la creación de nuevas conexiones, que de otra forma no se crearían. Esto explicaría por qué muchas de las mayores transformaciones personales ocurren después de eventos traumáticos o dramáticos, porque el cerebro se ve forzado a cambiar. Así que sí, la crisis es como un reset neurológico que puede conducir a una transformación radical. ¿Tienes en mente algún caso donde se haya visto de manera clara? Y ahora, para terminar, una historia fascinante y, si me apuras, increíble. Vamos, que a lo mejor no me crees, pero te aseguro que es fácil de verificar con algo de esfuerzo que hagas. Te voy a contar la historia de Helen Schucman, la mujer que escuchó una voz y escribió un curso de milagros. Hay historias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción espiritual y la de un curso de milagros es una de ellas. No fue escrito por una monja iluminada ni por un gurú de bata blanca en la cima del Tíbet, sino por una psicóloga clínica de Nueva York llamada Helen Schucman. Sí, suena menos místico, pero espera, que la cosa se pone interesante. ¿Quién era Helen Schucman? Helen nació en 1909 en una familia judía, aunque no particularmente religiosa. Inteligente, escéptica y con una mente analítica, se doctoró en psicología clínica y terminó trabajando como investigadora y profesora en la Universidad de Colombia. No era la típica persona que uno imagina escribiendo sobre milagros. De hecho, era más bien agnóstica tirando a atea, con un escepticismo feroz hacia cualquier cosa que oliera a metafísica o religión. Sin embargo, su vida dio un giro cuando comenzó a escuchar una voz interna. No era la voz de su conciencia diciéndole que bajara el consumo de café o alcohol, sino algo mucho más potente. La voz que lo cambió todo. A mediados de los años 60, Helen empezó a escuchar una voz en su cabeza que le decía: este es un curso en milagros, por favor, toma notas. En lugar de correr al psiquiatra más cercano o cuestionarse su salud mental, decidió escribir lo que escuchaba. Durante 7 años, junto con su colega William Thetford, otro psicólogo con perfil académico, fue transcribiendo lo que esa voz, que ella identificó como Jesús, le dictaba. Lo curioso es que Helen nunca creyó completamente en lo que estaba escribiendo. Decía que simplemente estaba transmitiendo el mensaje, pero que no lo asumía como propio. Un curso de milagros, ¿de qué va? Este libro, que parece un híbrido entre filosofía espiritual y manual de reprogramación mental, es un texto denso de más de 1000 páginas que plantea una idea fundamental. El mundo que percibimos es una ilusión creada por el miedo y el ego, y la única forma de liberarnos es a través del amor y el perdón. No habla de milagros en sentido tradicional, sino en un cambio de percepción. Cuando dejamos de ver el mundo con miedo y aprendemos a verlo con amor, ocurre un milagro. El libro se compone de 3 partes: el texto, que son las bases teóricas; el libro de ejercicios, que son 365 lecciones para transformar la mente; y el manual para maestros, una especie de guía para los que enseñan el curso. Lo más llamativo es que un curso de milagros no está alineado con ninguna religión en particular, aunque usa un lenguaje cristiano. Su enfoque es más bien psicológico, con un énfasis en cambiar la percepción y abandonar la culpa. El legado de Helen, a pesar de haber escrito un libro que transformó la vida de millones, es extraordinario. Helen nunca se convirtió en una ferviente creyente de su propio mensaje. Murió en 1981, con sentimientos encontrados sobre el curso, lo que añade aún más misterio a su historia. Hoy en día, un curso de milagros es un superventas en el mundo del desarrollo espiritual y el autoconocimiento. Ha sido adoptado por líderes espirituales como Marianne Williamson y Deepak Chopra y sigue atrayendo a quienes buscan una forma diferente de ver la vida. En definitiva,
La historia de Helen Schuckman es un ejemplo fascinante de transformación involuntaria. Una mujer de ciencia, escéptica y racional, terminó canalizando uno de los libros espirituales más influyentes del siglo XX sin siquiera creérselo del todo. Si esto no es una paradoja, no sé qué lo es. Estas historias nos recuerdan que la transformación personal es posible cuando se combina el conocimiento con la motivación. No importa cuán escépticos seamos, el cambio está a nuestro alcance si estamos dispuestos a abrir nuestras mentes y nuestros corazones. Así que, ¿por qué no empezar hoy mismo? El poder de tu transformación está en tus manos.